Buenos días, familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Sé que hoy es un día difícil, al igual que lo han sido los días anteriores. Sin embargo, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hoy es un mensaje con el que yo espero que usted pueda meditar, no en lo que le está pasando a Venezuela, sino en lo que le está pasando al mundo entero. Porque no es una cuestión de Venezuela, es una cuestión que está sucediendo y sacudiendo al mundo entero. Lo que pasa es que se hizo mucho más evidente lo de Venezuela, pero no significa que otros países están siendo afectados, ¿sí? Hoy voy a hablar acerca de la conexión o el entendimiento que nosotros tenemos que tener como sal de la tierra. ¿Amén? Amén. Ayer, cuando entré junto a las personas que ya la pastora mencionó, a la Fuerza Naval, ellos nos recibieron, fue todo espléndido, y en un cierto momento ellos están descargando todo, y Dios me dio breves minutos con uno de los soldados. Y entonces él empezó a hacerme ciertas preguntas, y yo dije, este tipo como que leyó el mensaje del domingo. Y yo dije, bueno, yo se lo voy a predicar, ya que todos los indicadores de lo que me está preguntando son casi idénticos al mensaje del domingo. Yo se lo voy a predicar primero antes que ustedes. Y él me hacía preguntas acerca de la injusticia y la situación que estaba viviendo Venezuela. Y Dios empezó a hablarme a medida que Él empezó a hablarme a mí. Y hoy quiero compartírselo a ustedes. Después de que Él me hace las preguntas acerca de por qué está pasando esto, y qué injusticia y el sufrimiento de Venezuela y todo esto, yo le pregunto, yo sé que tú, por vivir en República Dominicana y estar cerca de Venezuela, conoces de repente un poco más a profundidad el sufrimiento de Venezuela. Pero ¿tú conoces el sufrimiento de otros países? Y él, no, yo conozco, es mi tierra. Y yo le digo, no, okay, está bien. Pero sabes que hay otras naciones que también están sufriendo incluso peor y en más silencio, solamente porque lo de Venezuela fue más evidente. No significa que otros países no estén sufriendo igual o peor. Entonces el hombre empieza como que a reflexionar. Y Dios me pidió que yo le hiciera una pregunta a él. Yo le dije, ¿tú crees que las fuerzas navales de República Dominicana son fuertes? O sea, si ustedes entran en una guerra, ¿cómo crees que ustedes estarían parados? No, varón. Entonces ya le cambió el lenguaje. No, ahora el hombre es cristiano. Nosotros estamos preparados, nosotros tenemos esto y aquello. Empezó a usar un lenguaje que yo, de las Fuerzas Armadas, Aéreas o Navales, no manejo. Pero que me propuse que lo voy a aprender. Y él me empieza a explicar todo esto y yo le digo, ok, o sea que si ustedes de repente entraran en un conflicto armado con otro país, ustedes se defenderían como gato boca arriba. Y más que eso, me dice. Y yo le digo, ok, perfecto. Y si fuera contra las fuerzas de la naturaleza, ¿con qué armamento crees tú que lucharías? Entonces el tipo se puso a preguntar, me está haciendo una pregunta difícil, pero eso no tiene solución. Yo le digo, muy bien, has respondido, no hay solución. ¿Tú has leído alguna vez la Biblia? Le pregunto yo. Y él me dice, claro, yo nací en una cuna cristiana y pentecostal, me dice el hombre. Y yo le digo, ok, perfecto, está bien. O sea que sí conoces la palabra. Nosotros nacimos con la palabra. La Biblia está en nuestro escudo, súper orgulloso. Y yo le digo, oye, qué bueno. O sea que has leído alguna vez el libro de Apocalipsis. No, ese es muy difícil. Y yo le digo, ok, vamos a hablar de él hoy. ¿Sabes que cuando el mundo convulsione, el mundo entero va a ser sacudido por fenómenos naturales de los cuales esto que está pasando en Venezuela es el equivalente a nada? Y él, ¿cómo así, varón?
¿usted es pastor? Y yo le digo, no importa si yo soy pastor o no soy pastor, yo nada más quiero compartirte lo que Dios quiere que tú sepas en esta noche. Entonces el hombre agarró, se acomodó y se sentó al lado mío. Y eso que tienen prohibido sentarse, porque todos están así todo el tiempo. El hombre se sentó ahí 2 minutos y yo le dije, mira, ¿tú crees que un inocente muera es justo? Él me dijo, por supuesto que no. Ok, entonces tú y yo estamos de acuerdo en que la muerte de Jesucristo no fue justa. Entonces él, ¿por dónde me estás llevando? Porque tú sabes, para ellos todo es una estrategia. Entonces él creía que yo lo estaba convenciendo. Yo simplemente estaba haciendo un canal. Entonces él me dice, no, yo no sé si fue justo o no, porque él murió por nosotros. Ah, pero sí sabes. No, sí sé. Y yo le digo, ok. ¿Tú crees que lo que le pasó a Venezuela es justo? Y entonces ya no me responde, ¿no? Porque como sabe dónde lo estoy metiendo, cualquier respuesta que él diga, él va a sentir que es incorrecta. Pero yo no lo estaba llevando a una trampa, yo lo estaba llevando a reflexionar. Porque Dios me estaba hablando en ese momento y Dios quiso que yo se lo vaciara a él, así como se lo estoy vaciando a usted hoy. Y él me dice, bueno, es que fue un fenómeno de la naturaleza, no podríamos llamar si es justo o injusto. Porque yo no te podría decir si fue Dios quien lo causó o simplemente fue la naturaleza que Dios creó en sí misma. Ok, por lo cual entonces estás entendiendo que puede ser que nuestro planeta esté suficientemente intoxicado y dañado para convulsionar. Sí, puede ser. Ok. ¿Crees que nosotros como seres humanos hemos dañado suficientemente al mundo como para el mundo que dañamos reaccione? Sí, podría ser. Ok. Entonces yo le dije, Jesucristo murió y a la vista de nosotros podría parecer injusto. Pero Él murió y fue de una forma tan escandalosa, pero tan llena de gracia, que nos dejó un ejemplo para que nosotros no cayéramos ahí. ¿Eso me lo entiendes? Él me dijo, sí. Ok. Yo le dije, cuando una persona que Dios quiere hacerla llegar a su camino, por más que le he hablado de todas las maneras, no entiende, muchas veces el único camino de la comprensión es el dolor. Lamentablemente, así funcionamos los seres humanos. Ojalá que nos lo dijeran una vez y nosotros dijéramos, sí, perfecto, ya lo entendí, ya lo hago. Pero muchas veces no es así. Entonces, él me dice, bueno, es verdad, yo me aparté del camino, me dice. Y yo le dije, bueno, déjame decirte una cosa. Dios tiene hijos, no ex hijos. Tú te puedes apartar, pero tú sigues siendo un hijo de Dios. Y ese hombre, militar y todo, pero estaba ahí. Y yo le digo, mira, lo que nos pasó fue un acontecimiento muy doloroso. Pero yo te lo voy a explicar con los lentes de Cristo. Y él me prestó más atención y como yo sé que estaba empezando a llegar el contraalmirante, me lo estoy aprendiendo, el capitán, el sargento, el no sé qué de la contracosa, yo empecé a hablar un poquito más rápido porque yo sé que ya lo iban a parar. Y yo le digo, lo que le pasó a Venezuela es totalmente lamentable y yo sé que hay personas que de repente podrías creer que no tuvieron el chance y que de repente su muerte los agarró de sorpresa. Pero Dios no agarra de sorpresa a nadie. Dios a todos en su infinita misericordia le da oportunidades. Y me llegó un testimonio de parte de Caracas, que fue un poco fuerte, pero yo se lo compartí. Era un rescatista que estaba buscando los escombros y lo único que pude escuchar de una persona cuando él gritó, ¿hay alguien ahí? Él dijo, sí. Y como era alguien que estaba sirviendo dentro de la gente de la iglesia, él quiso hacer la oración de fe con esa persona que no podía sacar porque estaba debajo de los escombros. Y esta persona de la iglesia le intentó hacer la oración de fe. Pero obviamente, cuando te cae un derrumbe encima, tienes 2 días tapados, tienes sed y no tienes fuerza, no te salen muchas palabras. Y cuando la persona le dice, Señor Jesús, como para que hiciera la oración de fe, lo único que escuchó de la persona fue, Señor, perdóname y te amo. Y falleció.
Muchas veces nosotros hacemos la oración de fe porque tenemos el tiempo. Pero 3 segundos son suficientes para que una persona se arrepienta y vaya al cielo. De repente no tiene que hacer esa oración que nosotros hacemos, porque los ladrones que estuvieron al lado de Jesús no tuvieron tampoco mucho tiempo. Y cuando nosotros estamos al frente de situaciones sobrenaturales tan fuertes, nosotros podemos tener 2 corazones. O maldecir a Jesús, burlarnos de Él y no ir al paraíso, o a pesar de la injusticia y la situación, reconocer el señorío de nuestro Salvador, a pesar de que no entendamos muchas cosas, e ir al paraíso. Nosotros podemos tener 2 posturas. Usted va a decidir qué postura quiere tener en su corazón. Entonces, el Señor como que, no, yo sé que yo he pasado por muchas cosas y muchos desiertos, pero a pesar de mi sufrimiento, yo creo en Dios. Y yo le digo, bueno, qué bueno que crees en Dios. Y terminé explicándole. Lo que le pasó a Venezuela no fue que Dios lo causó, pero va a ayudar a que la gente pueda arrepentirse para que todo un pueblo conozca a Dios. ¿Fue injusto que pasara el terremoto? De repente en su mente puede ser que fue injusto. ¿Fue injusto que Jesucristo muriera en la cruz? Quizá de repente usted sienta que fue injusto que Él muriera en la cruz. Pero Él murió para que usted fuese salvo, para que nosotros abriésemos los ojos y despertáramos a la realidad de que tenemos un Dios, un Salvador, y que Él quiere una relación con nosotros y quiere que seamos salvos. Y si de repente este shock injusto hizo que muchos venezolanos pudieran creer en Dios y pudieran arrepentirse porque tenían el corazón endurecido y van al cielo, de repente este evento injusto salvó a muchos. Nosotros normalmente lo vemos de forma natural, emocional y sentimental. Pero Dios ve las cosas, además de esa manera, porque tiene un corazón, Dios ve las cosas espirituales. Como en el nombre de Jesús usted la ve. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, yo aprovecho la oportunidad para la gente con un corazón endurecido, que ahora tiene un corazón un poco más abierto a escuchar. Yo trato de que puedan escuchar las buenas nuevas. Porque aquel que lo tiene todo no necesita nada. Por lo cual no necesito a Jesús. Ya yo creo en Dios. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que estar viviendo metido en una iglesia si eso no hace falta? Eso es un argumento de parte de Satanás. Así lo describe la Biblia. Porque el mismo Pablo nos enseña y nos instruye a que no dejemos de congregarnos. Porque cuando tú no vas a la iglesia, entonces tú me estás diciendo que tú te predicas a ti mismo, que tú te corriges a ti mismo. Y si tú escuchas la voz de Dios, entonces tú vas corrigiendo tu camino de forma perfecta, no necesitas a nadie. Pero si ese no es el caso, tú necesitas que te enseñen cómo es el camino. Y tú no te puedes enseñar a ti mismo lo que tú no sabes. Y hay que tener la suficiente humildad para decir, pero es que yo no creo en las iglesias. Perfecto, puede que no creas en las iglesias. Pero eso seguramente es una herida causada por una persona que te dio un mal ejemplo. Pero eso no significa que Dios tiene que pagar los platos rotos por esa persona. ¿Hasta ahí me siguen? Amén. Entonces, hoy quiero traerles como mensaje lo siguiente. La Biblia dice que nosotros somos la sal de este mundo. La sal de la tierra. ¿Y qué pasa cuando usted hace una comida sin sal? No tiene gusto. De repente puede ser un plato espectacular, pero no es rico. Como que algo le falta. Pero por lo contrario, si usted hace una comida y le vacía el pote de sal, la comida ya ni siquiera sabe a comida. Porque la sal opacó la esencia de la comida. Y todos nosotros, en nuestro corazón, quiero creer, que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero cuando estas cosas pasan, hoy quiero llevarlo a dar una milla extra conmigo. ¿Amén? Amén. Tener a Jesús en el corazón no es suficiente. Cuando usted toma la palabra de Dios, usted se llena de sal. Y cuando pasan acontecimientos, usted puede poner una pizca de sal, una pizca de Dios,
para que otros también tengan esperanza. Es difícil, muchas veces es difícil porque los argumentos de la gente son de repente hasta lógicos, pero Dios no es lógico, Dios es espiritual. Yo no te puedo describir a Dios, tú tienes que vivir a Dios, que son cosas muy diferentes. Entonces, Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y tirada por los hombres. Tú puedes tener a Jesús y a Dios en el corazón, pero si tú no eres sal, dentro del propósito y lo que Dios tiene para ti en esta vida es que tú puedas ser un receptor de la palabra, pero un emisor de la palabra. Entonces, lo que está queriendo decir esto es, si ustedes y nosotros, todos, somos la sal y no hacemos la función de salar, entonces la función de ser sal no sirve. Dice la Biblia que debe ser botada, pero en el nombre de Jesús Dios nos va a botar. Dios nos va a usar en el nombre de Jesús, amén. Por lo cual, cuando usted sienta que ha perdido la sal, usted venga a la iglesia el domingo, yo lo salo un poquito para que usted sale. Ahora, si usted tiene el hábito o la disciplina de poder leer la palabra lo va a salar a usted, para que usted pueda darle sal a otros. Y le pongo un ejemplo. Después que terminó la conversación con creo que era un cabo, llega el contraalmirante, está a punto de cerrar todo, y entonces ellos traen una lona plástica para cubrir todos los pallets. Y la lona era plateada por un lado y negra por el otro. Y cuando ellos lo tapan, dejan la parte negra hacia afuera y la plateada hacia adentro cubriendo el pallet. Pero como era un contraalmirante quien estaba dando la indicación o la directriz, yo dije, yo mejor me voy con cuidado antes de que me sienten en disciplina y en una esquina. Pero con mucho tacto y mucha sabiduría, yo me acerqué y le dije, le hago una pregunta. Usted sabe que el negro atrae el calor, ¿verdad? Y él me dice, por supuesto. Y él dice, tiene razón, muchacho. Y yo le dije, no, sí, porque si usted pone el negro hacia afuera, lo que va a hacer es atraer todo el calor y se va a sancochar todos los medicamentos, los alimentos y todo lo que está aquí. Pero si usted lo voltea, la parte plateada va a hacer que reflecte el sol y que proteja lo que está dentro. Pero yo sé que usted lo sabe. Y yo agarré sin que él me respondiera, porque tampoco quería escuchar la respuesta de él. Y agarré y me fui y me senté. El hombre que no está acostumbrado a que lo corrijan, dice, sí, es cierto. Bájenlo. Pero jefe, hicieron todo un parapeto para poder ponerlo. Y los tipos, bájenlo. Los tipos lo bajaron, lo voltearon y lo cambiaron. Y en ese momento, se me hizo muy notorio cuando la palabra nos habla de estar bajo autoridad. Porque tú no puedes ser autoridad si tú no estás bajo autoridad. Esos son los principios del reino de Dios. Entonces, claro, yo llegué volando bajito, tocando suavecito y haciendo una pregunta. Si yo le digo a él, no, mira, es que esto se hace así, me hubiesen mandado un jet privado para Punta Cana en 30 segundos. Pero cuando uno es sal, uno siempre trata de ver por dónde es que uno va a meter el granito de sal. O por lo menos así soy yo. Dios me hizo evangelista, entonces yo quiero caerle atrás a todo el mundo. Entonces, después que me gané su atención, yo quise intentar también predicarle a él, pero era un poco difícil porque el tipo siempre estaba rodeado de gente. Entonces, como que ahí dije, se perdió la oportunidad, pero una chica que estaba con nosotros le quitó el número y yo le quité el número a ella. Para poder estar en contacto con ellos y devolverle la sal a la Armada Naval. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es vivir a Dios.
Todo el mundo por cultura dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero quizá no conocen a Dios. Es lo mismo que yo te diga, ¿y tú sabes quién es el pastor Juan? Sí, yo sé quién es el pastor Juan. ¿Y tú lo conoces? No, yo sé quién es él. Porque no hemos tenido un vínculo, no hemos tenido una relación. De oídas te había escuchado. Hay gente que de oídas ha escuchado que Dios existe, pero que no tiene una relación con Dios, por lo cual no puede conocer a Dios. Y por más de que intentan hablar de Dios, no pueden hablar de alguien que no conocen. Pero ese no es usted. ¿Amén? Porque usted conoce a Dios, por lo cual, conociendo a Dios, sabe hablar de Dios. Y cuando usted va a hablar de Dios, ¿de qué habla? De la palabra que Él nos redactó. Que de alguna manera es como si Él hubiese dejado un testamento para nosotros de cómo debemos manejarnos en su gracia, en su fe y en esta tierra. Cosa que no muchas personas saben hacer. Muchas personas lo saben leer, pero no muchas personas saben replicar lo que la Biblia dice. Pero usted no, usted es diferente. Usted sabe leer y usted sabe entender, porque usted sabe aplicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, si la sal pierde su sabor, su sazón, ya no sirve. Y aquí voy a hacer una oración que quizá pueda ser dura, pero no deja de ser real. Si yo soy cristiano y Dios me permite estar en un círculo como ese, y yo no llevo a Cristo, ¿para qué soy cristiano? Y lo que Dios ponía en mi corazón es, esto es lo que yo necesito. Que los corazones endurecidos reciban sal. Y ahí Dios me trajo a la mente un experimento que cuando yo estudiaba ingeniería en alimentos, me demostró cómo de forma ergonómica funciona la sal. La sal te puede funcionar para descongelar, o la sal te puede funcionar para congelar en una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque la composición químico-física de la sal es un cristal. Y tiene la capacidad de atraer calor o atraer frío. El cloruro de sodio, el sodio es un elemento químico positivo y el cloruro un elemento químico negativo. Por lo cual tiene la capacidad, en su gran mayoría, de como cristal ser volátil ante el calor o el frío. Y eso es usted. Usted es cloruro de sodio, que en su mesa se llama sal. Ahora, de usted depende si usted enfría el corazón de la gente o usted calienta el corazón de la gente. Que en otras palabras significa que usted acerque el evangelio, el conocimiento y la fe de Dios al corazón de una persona, o que usted simplemente no haga nada, y no hacer nada también es hacer algo. Por lo cual, una de las cosas que Dios quería que yo le trajera a usted es que el mundo va a empezar apenas a sufrir contracción de dolores. Hay algo que, yo no sé si usted lo leyó en las noticias, que se llama el anillo de fuego. Y eso habla acerca de ciertas placas tectónicas a nivel mundial o global que están unidas y que se activaron de forma continua y simultánea en el mundo. Venezuela se vio muy afectada, pero otros países también se vieron afectados. Pero lo que quiero decir con esto es, y yo me hice la misma pregunta, ¿yo estoy preparado para los últimos tiempos? Porque yo predico de Él, pero yo me hice esa pregunta. Yo puedo predicar de eso, pero yo estoy listo para eso. Si el corazón se me puso como una pasita con lo que le pasó a Venezuela y fue un estado, imagínate que el mundo colapse simultáneamente. Creo que nuestro corazón no está preparado para ver algo de esa magnitud. Pero, sin importar lo que suceda, Jesús dijo una cosa: en el mundo viviréis aflicciones, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Ahora, sentimental y emocionalmente, ¿nos va a doler muchísimo. Pero espiritualmente, nosotros somos más que vencedores. Por lo cual, si usted entiende que al ser salvo, usted ya trascendió, usted no se preocupa de este mundo. Usted se preocupa por rescatar a los que todavía en este mundo no han encontrado la salvación.
El mismo Pablo decía que morir en Cristo es ganancia. Él ya ganó. Él ya fue salvo. Él ya recibió lo que tenía que recibir en este mundo. Si Él se va mañana, Él no tiene ningún problema. Problema tiene el que no tiene a Jesús en su corazón. Eso es un problema. Pero para eso estamos nosotros. Diga conmigo, para eso estoy yo. La pregunta es, ¿Dios puede contar con usted? Porque Dios necesita contar con usted. No que nosotros le demos la espalda por todos los horrores que van a pasar en el Armagedón, en el Apocalipsis y todo lo que la Biblia describe que va a sufrir el mundo. Yo repito, Dios puede contar con usted. Amén. Porque si yo digo, ay, está bien, es que fastidio. Es que yo creo en Dios, pero esto me da aburrimiento. Ok. El día que vengan catástrofes de magnitudes sin proporción, se nos va a ir la estupidez en 2 minutos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a querer hacer algo al respecto. Pero si no tenemos el conocimiento correcto, no vamos a poder hacer nada. Pero usted va a hacer muchas cosas en las manos de Dios. Amén. Amén. Y con esto le doy un ejemplo. Dios nos ha permitido, a través de una persona, tocar iglesias en Europa. Puntualmente voy a hablar de Alemania. Son personas que conocen de lo que le pasó a Venezuela y querían ayudar, pero no sabían cómo. Y creo que esto le pasó a muchas personas, incluso estando aquí. Quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Ok, podemos orar, pero también podemos recaudar insumos médicos y enviarlos y aportar un granito de arena. Pero hay gente que cuando pasan este tipo de cosas no sabe qué hacer. Pero ese no va a ser usted. Cuando pasan este tipo de cosas, usted es la persona que va a saber qué hacer. Amén. Usted va a ser un canal de bendición. Amén. Usted no se va a congelar y se va a quedar petrificado. Usted va a saber qué hacer. Amén. Porque ante una emergencia está el que se queda congelado y el que reacciona. Y como usted tiene a Cristo, usted va a saber reaccionar como la sal reacciona. Salando al mundo, dándole al mundo lo que verdaderamente necesita. Estas iglesias de Alemania querían ayudar, querían hacer, querían enviar, pero ¿cuál era el problema? Que no confiaban en nadie. No, es que si yo mando eso a Venezuela se lo van a robar. Si yo mando esto va a pasar esto. Si yo mando para hacer esto, entonces la cantidad de argumentos fue tan grande que ellos mismos se paralizaron y no hicieron nada. Yo me pongo en contacto con una persona en Alemania, esa persona se pone en contacto con varias iglesias y a través de lo que es el testimonio, porque ser sal también significa ser testimonio, tener coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. ¿Amén? Amén. Y usted es coherente en el nombre de Jesús. Amén. No, pero es que vamos a enviar una cantidad de dinero y una cantidad de insumos y eso es demasiado grande que da más argumentos y más argumentos y más argumentos. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mostrar lo que la iglesia está haciendo en Caracas. Toda la gente en las calles. No, pero es que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. Ajá. Entonces no lava ni presta la batea para lavar. ¿Qué hacemos entonces? No hacemos los muertos, pues, no hacemos nada. No, bueno, mándanos por WhatsApp solamente a nosotros. Ok. Le mandamos cómo quedó destruida toda La Guaira. Le mandamos todo lo que hizo la iglesia, porque es la que conozco, obviamente. No sé los mecanismos que habrán utilizado otros organismos. Yo sé del mío. Y le demostramos a ellos que todos los insumos que habían llegado para llevar alimentos a las carpas, para llevar ropa e insumos médicos a las clínicas, porque una vez que el insumo llega y la gente puede ser operada, la gente de ahí sale desnuda. Tú no quedas sepultado y sales vestido Chanel, obviamente no. Entonces a la clínica y al hospital tiene que llegar el insumo médico y la ropa, nos dimos cuenta después. Y toda esta actividad se lo hicimos en un video de 5 minutos y se lo mandamos. Esa gente
que es más dura que un sancocho de tuerca. Lloró hasta que no les cabía una gota en el cuerpo. ¿Pero por qué? Porque si no hay testimonio, no hay credibilidad, no hay confianza. Entonces, cuando usted va a hablar de Dios, asegúrese de que usted sea creíble. Porque por esa misma razón de que la gente es incoherente, muchos no quieren creer en Dios. Ya de por sí no creen en la iglesia. Pero digamos que ese es el menor de los problemas. No creen en Dios. Porque la gente que les habla es incoherente. Habla una cosa y después hace otra. Como decía mi abuela, se dan golpes de pecho y después le dan golpes a la gente fuera de la iglesia. No podemos ser así. Y en el nombre de Jesús, usted no es así. ¿Amén? No me preocupe. ¿Amén? Amén. Y si usted me está escuchando ahí en vivo, yo en el nombre de Jesús creo que usted dijo amén también. Antes de predicar, mi pastor me formó. Y como yo a veces tenía muchos cables sueltos, mi pastor a mí me los empató y me los fue arreglando uno por uno. Hijo, así no se responde. Pero es que tú viste lo que hizo, que no sé qué tal. Hijo, no importa lo que haga la gente, así no se responde. Y yo seguía dándole argumentos. Y él me decía, hijo, ¿tú crees que así respondería Jesús? Con esa me mataba. Y Dios fue transformando todas las cosas que no estaban bien en mí, para que esa obra, que era yo, fuese perfeccionada. Para que una vez que yo soy coherente, cuando yo hablo, yo puedo hablar y escuche con mucha claridad. Yo puedo hablar con autoridad, por una razón. Yo predico lo que yo vivo. A mí no me pueden caer a cuento. No, pero es que eso no es así. Ah, ¿tú estuviste ahí? ¿Tú hiciste esto? ¿Tú hiciste aquello? ¿Tú viviste esto? No. ¿Y por qué hablas lo que no sabes? ¿Se le fue la credibilidad? Pero como usted lee la palabra, cree en Dios, vive la palabra, escucha la voz de Dios y usted se comporta y es coherente su actitud, sus palabras con su comportamiento, la gente va a creer en lo que usted le diga. Pero como usted no le va a decir cualquier disparate, sino que usted le va a hablar de Dios y de Jesús, el efecto va a cumplir el objetivo. Yo a usted hubiese dicho amén. Amén. Usted ha sido bendecido por Dios para ser de bendición. Amén. Nosotros no somos bendecidos y bendecidos y bendecidos por Dios para ser unos gordos bendecidos de tanta bendición. No. Nosotros somos un canal de bendición. Somos bendecidos para bendecir. Somos salvos para salvar. Nos sirvieron para servir. Y con esto voy a cerrar. Jesús, en la última cena, le dio una gran enseñanza a sus discípulos. Y les dijo, el que quiera ser el más grande, que sirva primero. Y claro, como todos ellos estaban ahí entre los 12, no, porque yo soy el favorito de Jesús. No, porque es que yo soy el más importante. No, porque yo soy Juan el amado. No, porque a mí me dieron la llave del reino de los cielos. Y todo el mundo está repartiéndose el reino a ver qué le tocaba. Y Jesús los aterrizó a todos, pero así, ¡plan! Y por supuesto, va a lavarle los pies a Pedro. Y Pedro, no. Pedro, que estaba actuando de forma natural, tú eres mi maestro. Él como que se nota que no entendió nada cuando Jesucristo fue al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Esa clase Pedro se la perdió. Pero Jesús se la quiso enseñar otra vez. Tienes que dejarte de lavar los pies para que entres en el reino de los cielos. Ah, no, pero entonces báñame completo. No, tampoco es así. Tampoco es así. Está bien un poquito de sal, pero no el pote de sal. Cuando usted quiera hablar de Dios, primero sea coherente, tenga credibilidad. Pero segundo, cuando usted vaya a hablar de Dios, hable lo suficiente. Incluso, yo le voy a compartir la forma en la que yo lo hago. Yo primeramente le pido a Dios que me hable para yo poder hablarle a esa persona.
Pero antes de que yo experimentara el que Dios me pudiera hablar para hablarle a otra persona, yo agarraba y le hablaba un poquito de Dios a la persona, un poquito. Y si la persona no estaba interesada, le hablaba de Dios, pero de otra forma que fuese un poquito más interesante para esa persona. Y como que la gente se aburría. Y yo dije, no, así no es. Así no es. Yo tengo el carácter, tengo la credibilidad, pero no sé usar la sal. Bueno, ¿cómo hago? Y Dios me dio una estrategia muy natural. Yo dije, pero qué tonto, porque no la vi nunca antes. Si yo me intereso en ti, en escucharte, en lo que tú tienes para decir, en las cosas que a ti te gustan, cuál es tu color favorito, ¿qué estoy haciendo yo? Acercarme. Suficiente para que la confianza que yo desarrollo haga que tú no nada más me quieras escuchar, porque mucha gente escucha cuando le predican, sino que te preste atención. Y cuando tú tienes la atención, tú vas a hacer algo muy particular con esa atención. Ya la persona te habló de su vida, por lo cual sabes en qué lugar de su vida vas a poner sal. Porque en las áreas donde no necesita, va a estar de más. Entonces, tú a una gelatina, cuando tú preparas una gelatina, ¿tú le echas sal a la gelatina? No le echas sal a la gelatina. ¿Por qué? Porque la gelatina no lleva sal. Entonces, hay áreas en la vida de la gente que no llevan sal. Pero hay áreas muy específicas porque tú escuchaste primero que tú sabes, como escuché primero, ahora yo sé dónde voy a poner la sal. Y mientras más la persona habla y se expresa y tú la conoces, más áreas empiezas a conocer dónde esa persona necesita sal. Pero cuando ahora tú vayas a hablar, tú no vas a agarrar el pote de sal y le vas a dar. No. Tú agarras y le pones el punto de sal justo. Y vas a esperar. Como aquel que cocina. Tú le pones sal a la comida, la mueves, y después ¿qué haces? ¿A servir el plato? No. El que sabe cocinar sabe que hace. No, le falta un poquito más de sal. Y vas de un poquito en un poquito, hasta que llega al punto justo. Entonces, tú pones un poquito de sal en esa persona. ¿Y cómo funciona? Tú vas a esperar que esa persona sola te responda. Porque si no despiertas un interés en la persona, significa que no le interesa lo que tú le estás hablando. Entonces tú tienes que darle tiempo a que la persona dijera, y entonces empieza a pasar algo muy especial. Y ahí es donde, si usted conoce más la palabra de Dios, más sal o más diferentes tipos de sal usted va a poder manejar. Yo no sé si usted sabe que está la sal normal, pero está una sal que es rosada, que se llama sal del Himalaya, otra sal que es gris, y como que diferentes tipos de sal. Entonces, dependiendo del tipo de sal, aquí le voy a poner sal del Himalaya. Esta es fit, a esta le ponemos sal fit. A esta no es fit nada, esta vamos a echarle sal burrera y dale sal con esa parrillera. Dale. Y tú vas agregando un poquito. Y te va a pasar lo siguiente. Mira, yo sé que la otra vez tú me dijiste esto de Dios, pero yo no estoy de acuerdo con esto y esto y esto. Calma. No reacciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque esa reacción de la persona, lo que está queriendo decirte es, quiero creer en Dios, pero hay muchas cosas incoherentes en el medio que no entiendo, por lo cual no creo. Y tú agregas un poquito más de sal. Le traes un poquito más de claridad, porque además de sal eres luz. ¿Amén? Amén. Pero como si usted fuera luz. ¿Amén? Amén. Amén. Usted es luz, créaselo. Y tú le agregas un poquito más de sal. O sea que esto no es así. No. De repente tú escuchabas que la gente decía, ayúdate que Dios te ayudará. Pero eso no es bíblico. Lo que Dios quería decir era esto. Pero y entonces
lo que a mí me habían dicho de esto y esto y esto, no, te explico. Esto es un poquito de sal gris. Así. Y le vas poniendo un poquito de sal, un poquito, hasta que tú te das cuenta que la persona ya no tiene más argumentos, porque todos los argumentos eran todas las cosas falsas que la gente le había dicho, que su abuela le había metido en la cabeza, que la tía, que el perro, que el gato, y la persona estaba llena de tantos argumentos y nunca se dio la tarea de ir a la fuente principal y constatar si lo que le estaban diciendo era verdad o mentira, porque es más fácil escucharlo que investigarlo. Entonces, de esa manera, tú vas esperando con calma. La comida rápida no te nutre, pero la comida que se toma a su tiempo es rica, es nutritiva, es vistosa, huele bien, es agradable. Así se predica, así se habla de Dios. Tú no estás apurado, a menos que la persona se esté muriendo, obviamente. Agarra sal y ¡cling! Se la mete. Pero si no es así, tú no estás apurado. Piensa en ti mismo, piensa en ti misma. Cuando alguien te quiso hablar de Dios, de evangélico fastidioso. Sí. Ok, está bien. Yo voy para la iglesia, ok. Sí. ¿Por qué? Porque ya ahí fanático. Y aquí nadie es fanático. Yo no te estoy gritando y tampoco te estoy tumbando de la silla. Yo te estoy hablando con la verdad, que espeluca más y te tumba más de una silla que yo te tumbe la silla con la mano. Entonces, hoy vamos a conectarnos más con ser luz y ser sal. ¿Quién se suma? Amén. Cuando Dios diga, yo quiero utilizarte, ¿tú estás dispuesto? Amén. Es importante que así sea. Como capitán de este barco, junto a la pastora, mi trabajo es ser responsable con mi trabajo. Para cerrar, en otras palabras, si yo te predico y yo te digo lo que tú quieres escuchar, probablemente no te estoy capitaneando bien, no te estoy llevando a puerto seguro. De repente necesitamos insumos y recargar la nave, pero tú quieres un día más en la playa, y un día más en la playa es quedarnos sin gasolina, varados. Por lo cual, cuando yo predico lo que tú necesitas escuchar, te sana. El que se sanó dijo amén. Amén. ¿Usted está agarrando la agarradura hoy? Amén. O sea, que cuando usted salga hoy de aquí, usted puede ir a comer, usted puede ir a un centro de acopio para seguir ayudando a la situación de Venezuela. Usted puede hacer el plan que usted quiera. Pero sea que sea el plan a donde usted vaya, que el plan principal sea ser. En el nombre de Jesús se nos revela. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Y para ti que me estás viendo así, quizás a la distancia, te tiro un poquito de sal y espero en el nombre de Jesús que pueda revelársete y abrazar la palabra que vimos hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.